de un trabajador que no le escapa las letras. Alejandro Sánchez, gracias por estos minutos para conversar con la Comisión Departamental a favor del sí en el referéndum. ¿Edad? 41 años. 41 años. ¿Profesión? Bueno, feriante en realidad. Si me tengo que definir una profesión, feriante. Soy hijo de feriantes y tuve un pasaje por la Universidad de la República donde estudié la carrera de Sociología, pero nunca me recibí. Bien. ¿De Montevideo, nacido? De Montevideo, nacido y criado en Montevideo, como decía antes mi familia. Pero bueno, tengo descendencia salteña, porque mi madre es salteña. Y después las cosas de la vida hicieron que mi suegra sea salteña, así que... Bien, hay que quedar bien con Tengo Salto. vínculo con Salto, así que tengo madre y suegra salteña. Bien, estás atrapado en Salto. Exacto. Casi. Bien. Me queda algún primo por acá. Actualmente desarrollando tareas legislativas. Sí, bueno, en realidad yo en el 2010 ingresé en la Cámara de Diputados. Fue mi primera legislatura, hice 2 legislaturas como diputado de Montevideo y ahora estoy en la Cámara de Senadores. Perfecto. Bueno, vamos a charlar un poquito sobre la ley de urgente consideración, pero específicamente nos vamos a referir al artículo 285 de la ley de urgente consideración, que lo vamos a repasar. Muy bien. Dice que las sociedades anónimas con participación estatal deberán proveer, siempre que las condiciones lo permitan, la apertura de una parte minoritaria de su capital accionario mediante la suscripción pública de acciones. Esto, traducido al cotidiano de las personas, dirán qué me afecta, en qué no me afecta. ¿Podemos charlar de este artículo? Sí. Claro que sí. Bueno, en buen romance ahí dice que van a vender la mitad de esas empresas públicas, más allá del lenguaje jurídico que habla de siempre que la situación lo permita, abrir un paquete minoritario accionario. Lo que nos están diciendo es que van a vender la mitad de muchas empresas que son propiedad del Estado y que están en el derecho privado, por eso son sociedades anónimas, pero que el capital accionario 100% es del Estado, es decir que estamos hablando de patrimonio público, ¿no? Porque si bien no están en el derecho público, son propiedad de todos nosotros. Entonces, esto desde mi punto de vista es la privatización 4.0, esto es como Jack el Destripador, que es la política del gobierno, la política neoliberal, ya intentó en su momento privatizar las empresas públicas, logramos como pueblo uruguayo defenderlas, y ese es un caso bastante extraño en América Latina, porque en la mayoría de América Latina la ola de los 90 privatizadora barrió con el patrimonio público para que hicieran negocio los privados. Nosotros las logramos defender y entonces el gobierno ha tomado otro camino, que tiene 2 estrategias. Una es reducir al máximo las inversiones de las empresas públicas, y uno las mira, las están marchitando, poniendo pocos recursos. El segundo es tratar de cortarle por lascas a las empresas públicas los negocios más beneficiosos y abrir eso a los negocios de los privados, ¿verdad? Que lo que va a traer como consecuencia es que nuestras empresas públicas tengan menos ganancias, ¿verdad? Y uno puede decir, bueno, ¿por qué son importantes las empresas públicas? Porque nosotros somos solamente adoradores de lo público. No, lo somos también. Creemos en lo público, creemos en las empresas públicas, pero hay razones de conveniencia, tanto en términos de soberanía, de poder decidir sobre cosas muy importantes para la sociedad, como en términos de equidad, ¿verdad? Porque, a ver, las empresas públicas nos proveen de servicios que entendemos que son básicos. Las telecomunicaciones, el internet, las comunicaciones, la energía, tanto sea la energía eléctrica como los combustibles, ¿no? Entonces, esos servicios, las empresas públicas tienen una función que es importante, que es garantizar el suministro de esos servicios a todos los ciudadanos del país, sin importar en dónde están. ¿Y cómo hacen eso las empresas públicas? Bueno, porque lo que terminan haciendo es subsidiando, en donde hay sectores en donde las empresas públicas tienen altas ganancias, y con esas ganancias subsidian la provisión de esos servicios en otras partes del territorio. Pensemos, por ejemplo, en la energía eléctrica, que es muy importante. Para los que vivimos en la ciudad es algo dado, hecho. Lo vemos pero no lo miramos en realidad. Llegamos a nuestra casa y prendemos un interruptor y tenemos luz. Que queremos comer y tenemos los alimentos frescos. Hace calor en Salto y tenemos la posibilidad de refrescarnos. Pero en Uruguay hay mucha gente que no accedía a la electricidad. Y la electrificación rural del país es uno de los avances más importantes en términos de equidad.
Y nosotros llegamos al 99,7% de la electrificación rural. Quedan solo 2.000 familias sin luz en el Uruguay. Y hay que seguir esforzándonos para eso. Pero llevarle luz a un pequeño poblado de 5 o 6 casas en el medio de la campaña no es rentable. Porque lo que van a pagar esos ciudadanos por la luz que van a consumir no va a repagar la inversión que hicimos. Ahí vamos a perder plata. ¿Cómo se financia eso? En la plata que hace UTE cuando nos vende energía eléctrica en las ciudades, en donde hay una densidad de población más grande. Ahí tiene ganancias que las invierte para que los ciudadanos del interior, y particularmente de la campaña, tengan luz. Entonces, ese sistema que garantiza esa situación no lo va a garantizar una empresa privada. Ese es el primer elemento. Las empresas privadas se orientan al lucro, a tener la mayor ganancia posible, y por tanto no van a invertir para que todos los ciudadanos accedan en las mismas condiciones a los productos o a los servicios. Entonces ahí ya tenemos el primer problema. El segundo problema, las empresas públicas dan ganancias que cubren estos subsidios que decimos, por ejemplo, el combustible. Es más barato vender nafta en una estación de servicio enfrente a la refinería de La Teja que venderla en Tacuarembó, porque hay que pagar el flete para ir hasta Tacuarembó. ¿Y por qué la nafta sale lo mismo en Tacuarembó que en Montevideo? Bueno, porque ANCAP financia y subsidia ese flete para que los ciudadanos de Tacuarembó paguen la misma nafta que los montevideanos. Entonces, estos dos componentes son importantes, pero además las empresas públicas dan más ganancias. ¿Y esas ganancias a dónde van? A rentas generales. ¿Y qué financiamos en rentas generales? Escuelas, liceos, hospitales, rutas, plazas de deporte. Es decir, un conjunto de otros bienes que hacen también que nuestra vida sea más justa y que podamos acceder a un montón de servicios. ¿Por qué todo este cuento? Porque cuando yo lo que hago es vender la mitad de una empresa que está dando ganancias y que financia, en este caso ANCAP, o Antel, o AUTE, si yo vendo la mitad, lo más probable es que la compre un grupo transnacional. Que por tanto, con la mitad de esas ganancias, en vez de seguir construyendo hospitales, escuelas y carreteras, va a financiar las vacaciones del dueño de esa empresa en alguna isla exótica del mundo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el objetivo y el beneficio para la población uruguaya de vender esas empresas? Ninguno. El beneficio de unos pocos, de los Maya Oro, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que defender las empresas públicas. ¿Por qué decía que era 4.0? Porque ese artículo lo que habilita es a vender muchas empresas que son subsidiarias de las empresas públicas. Aquí no se está poniendo todas las empresas públicas a la venta como se hizo en los 90, sino que van por partes. ¿Cuál es la mayor distribuidora de combustible del Uruguay? Duxa, Sociedad Anónima, propiedad 100% de ANCAP. Se puede vender la mitad. ¿Quién administra las carreteras nacionales y los peajes nacionales? La Corporación Nacional Vial, Sociedad Anónima, que se puede vender la mitad. ¿Quién es el que administra, por ejemplo, la mayor cantidad de afiliados a las AFAP en el Uruguay? República FAP, que es una sociedad anónima propiedad del Banco Central y del Banco República. ¿Quién va a manejar el ferrocarril central que estamos construyendo, que es muy importante, que es el objetivo que tiene el país de recuperar de alguna manera el modo ferroviario? Una sociedad anónima que es propietaria de AFE. AFE es propietaria de esa sociedad anónima. ¿Qué se puede vender? Entonces, cuando nosotros decimos que la LUC es privatizadora, ahí está demostrado claramente la privatización de esas empresas que dan ganancias. Podríamos sumar, por ejemplo, una empresa muy importante, que también es una sociedad anónima, que es la que administra la mayoría de los fideicomisos. Muchas intendencias manejan fideicomisos, y esos fideicomisos financieros los administra República FISA, que es una sociedad anónima. Entonces, hay más de 80 empresas que podrían ponerse a la venta, generando condiciones en las cuales unos poquitos van a hacer dinero y nuestras empresas públicas madre van a perder recursos, y por tanto vamos a perder recursos todos los uruguayos, tanto para la provisión de los servicios que brindan nuestras empresas públicas como para el financiamiento de otros bienes públicos que financia el presupuesto nacional. Entonces, la LUC privatiza. Exactamente, bueno, y además es impresionante cómo en pocas palabras en cada artículo las dimensiones que los distintos temas que aborda la LUC cobran, ¿no? Y ir contar realmente con expertos que nos puedan aclarar es muy bueno, y eso es un poquito el objetivo que tiene la comisión con este tipo de entrevistas. Vamos a cambiar un poco de tema y a ir al tema de seguridad, porque hace pocos días realmente nos vimos impactados con la noticia de que lamentablemente un vecino comete el error de asesinar a otro vecino creyendo que le estaba robando.
Desde nuestra consideración y a raíz de un conjunto de formaciones que realizamos con expertos en seguridad, nos indicaban no solamente los contenidos del apartado de seguridad que está en la LUC, sino también la cultura que, sobre todo a raíz de la difusión que se tiene en determinados medios de comunicación, se genera con respecto principalmente a lo que es la legítima defensa. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, hay un discurso punitivista, hay un discurso deshumanizador de las personas, que lo que hace es promover una mayor violencia. Y promover incluso una mayor violencia sobre la base de algo tan importante, porque no debe haber cosa más importante sobre esta tierra que la vida humana. Pero cuando nosotros colocamos, por ejemplo, en las modificaciones que se hacen en legítima defensa, en donde decimos que la racionalidad para defendernos, porque defendernos de una agresión es una reacción natural de protección de nuestro patrimonio, de nuestras amistades, de nuestros amigos, de nuestra familia. Eso está en la naturaleza del ser humano, defenderse frente al peligro. Eso está bien. Ahora, el problema es que uno no se puede defender de cualquier manera, tiene que ser racional el medio que está empleando para defenderse, ¿verdad? Y cuando se colocan legislaciones que lo que establecen es que cuando se está en juego un bien patrimonial, los jueces, los que tienen que mirar de alguna manera en la racionalidad que se empleó, tienen que hacer la vista gorda, ¿sí? Porque la racionalidad se puede aplicar sin que haya existido violencia o haya cesado la violencia. Bueno, lo que estamos tratando de establecer de alguna manera es deshumanizando a algunas personas, que por supuesto cometen delitos y están mal, pero siguen siendo seres humanos. Entonces, está muy mal que a mí me roben el celular o me roben un par de championes de la cuerda, pero la respuesta frente a eso no puede ser quitarle la vida a un ser humano, ¿verdad? Entonces, primero se consagra legalmente, digamos, un elemento que es poner a la propiedad privada por arriba de la vida, lo cual ya es un cambio muy fuerte. Pero además, atrás de este cambio hay un discurso cultural que promueve esta idea que estoy diciendo de deshumanización de las personas, de quitarle derecho a las personas. Y esto es muy viejo. Esto tiene largas teorías muy fascistas. Por ejemplo, el justnaturalismo, donde uno de sus principales exponentes se llama César el Lombroso, un italiano que creó toda una teoría del derecho penal en donde estableció que determinadas personas, por sus condiciones naturales, ¿verdad?, iban a ser siempre delincuentes. Y que por tanto había que construir lo que se llama el derecho penal del enemigo. Es decir, la sociedad tiene un enemigo que debe defenderse, ese enemigo no tiene los mismos derechos que el resto de los ciudadanos que estamos integrados. Es decir, no es un ser humano de las mismas condiciones. Y es lo que escuchamos, a los piches hay que matarlos a todos, ¿no? Es lo que escuchamos de algunas comunicadoras, por ejemplo, el que mata tiene que morir. ¿Qué me importan los derechos humanos? Y entonces eso se basó para justificar atrocidades en nuestras sociedades. Porque la teoría del derecho penal del enemigo se aplicó contra los judíos, se aplicó contra las personas de izquierda, contra los gitanos, contra los negros. Más César el Lombroso tenía estudios y promovían la idea de que los negros tenían una condición y una tendencia natural a la violencia y a la delincuencia y que por tanto no iban a cambiar nunca. Entonces lo que había que hacer es aplicarle penas distintas, porque si un blanco cometió un delito era un error, un desliz, ¿verdad? Pero si un negro lo hacía, iba a ser su condición y nunca iba a cambiar. Eso también se aplicó y se aplica para los sudacas, se aplica para las migraciones que se generan hoy en Europa, en donde los que están integrados a la sociedad son europeos, gozan de todos los derechos y el resto de los migrantes no los tienen. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, porque esto genera una cultura de la violencia que deshumaniza a la otra persona, donde no tiene los mismos derechos que los míos. Pero además genera esta cultura del miedo donde todos somos sospechosos. Porque se construye un estereotipo de quién me va a robar, quién vive en esas condiciones. Se parte de la base de que esas personas nunca van a reinsertarse de otra manera en la sociedad, van a ser delincuentes toda la vida, entonces cuanto más tiempo en cárcel mejor, y si están en la cárcel que sufran, ¿verdad? Y que no se respeten sus derechos. Entonces, toda esta cultura genera una ola de violencia que después termina con estas situaciones, en donde la gente reacciona con miedo, ¿verdad?, con rabia, donde se legisla desde el lugar de, digamos, de la víctima, en la irracionalidad. Porque claro que si a mí me roban el celular me voy a enojar mucho. Y cuando me enojo voy a tomar
decisiones quizás que pueden ser violentas, ¿no? Porque me enojo. Ahora, la legislación no puede recoger esos elementos, ¿no? Porque la legislación tiene que pensar desde la racionalidad, no desde el lugar del que fue víctima de algo, y por supuesto la impotencia, el enojo puede decir, bueno, yo en ese momento hay que matarlos a todos, ¿no? Te voy a contar una historia concreta. A mí me robaron mi casa, ¿no? Una vez estábamos de vacaciones, yo tengo 2 hijas. Bueno, me llama mi vecino de que estaba la ventana abierta, habían entrado. Y se habían llevado unas computadoras y unas cosas, tampoco que tengan mucho valor en mi casa, pero sí. Y se llevaron algunas cosas de mi compañera que tenían más valor sentimental que otra cosa, un anillo que era de su abuela, qué sé yo. Cuando nosotros entramos, lo primero que sentimos era la violación de nuestra intimidad. Y a mí me impactó muchísimo cuando yo entré al cuarto de mis 2 hijas. Estaba todo tirado, entonces... Por supuesto, si yo tomaba decisiones en ese momento, era desde la rabia, desde la impotencia, y podía hacer un montón de cosas, o podía decir un montón de cosas. Pero ese no puede ser el camino de las políticas públicas. Entonces, cuando generamos todos estos discursos de manija, después pasan estas cosas. Escucho un ruido y disparo sin preguntar. Y resulta que era un vecino arreglando cables. Y en legítima defensa, que estamos promoviendo esta idea de, bueno, como una especie de justicia por mano propia, de defensa por mano propia, en donde cuando alguien entra, un extraño entra a tu casa o anda por arriba, por supuesto que te da miedo, y si el discurso es, bueno, ahora tenemos que defendernos, nos podemos defender, y es legítima defensa, es un vale todo. Y puede generar muchísimos problemas, no solo hacia esa persona que no, insisto con esto, nosotros, porque este discurso muy chato de algunos que dicen, defienden a los chorros, no. Nosotros defendemos la vida primero como principio. Creo que la deberíamos defender todos. ¿Eso quiere decir aceptar conductas que están mal? No, está mal robarte los championes. Y si te agarran robando los championes, tenés que pagar de alguna manera esa situación. Pero lo que decimos nosotros es, por robar un par de championes no puede estar en juego la vida de esa persona. Porque además se pueden cometer muchísimos errores en este sentido. Hay una película, El Viñedo, yo invito a mirarla, de unos chiquilines que entraron a un predio a llevarse unas uvas y terminaron perdiendo la vida. Está el caso del grafitero Plef, que ingresó a una casa a grafitear y el vecino pensó que como era un chorro le quitó la vida, y eso no se recupera. Yo digo, la gente, las personas que desde la irresponsabilidad hacen estos discursos de que ahora nos tenemos que defender, de que los pichis, de que los otros, van a ir a hablar con las madres y con los padres de esas personas que se perdió la vida, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces a mí me parece, porque además se pueden generar otros elementos, porque vos no sabés manejar un arma generalmente. Entonces si estamos promoviendo esta idea de que yo tengo una arma y de que entonces si andan por la azotea tire, y si tiro y le pego a mi vecino, ¿cómo se vive en esa situación? En este caso se confundió esta persona pensando de que era un chorro que estaba ahí y le tiró, y era el vecino. Pero si había un chorro y le tira y le erra y le pega al vecino de enfrente, entonces genera una cultura de la violencia que es una espiral ascendente de violencia, y atrás de esto viene el discurso más punitivista de más cárcel y más dureza, y entonces las cárceles se transforman en lugares donde quedan hacinadas las personas, ¿no? Estamos batiendo récord de muertos en cárceles. Mientras el señor ministro del Interior recorrió las cárceles y los medios de comunicación y nos decía lo excelente de su política carcelaria, había un ciudadano que estaba secuestrado adentro de la cárcel, ¿no? Entonces, bueno, me parece que estas cosas nos tienen que llevar a reflexionar que por acá no es el camino, ¿verdad? Que no se puede utilizar el derecho penal y la inflación de penas para resolver un conjunto amplio de problemas en la sociedad. Hay temas sociales, temas económicos, temas culturales, y también hay temas penales, pero cada uno tiene que buscar una resolución distinta. No podemos usar el derecho penal para todo esto. Bueno, yo creo que hay varios aspectos para convocar por el sí. Y creo que es bueno que la ciudadanía primero tenga toda la información. Yo recuerdo que cuando empezamos a juntar firmas, y ahí creo que hay que hacerle un enorme reconocimiento de lo que están haciendo ustedes acá, lo que han hecho otros compañeros y personas en otro lado, que ha sido ponerse una campaña al hombro en las peores condiciones, porque estábamos en el medio de una pandemia. Las encuestas decían que no íbamos a llegar a la firma. ¿Y por qué llegamos a 800.000 firmas? Llegamos porque hicimos un enorme ejercicio de explicarle a nuestros conciudadanos cada uno de los artículos que nosotros estamos cuestionando. Y eso, cuando la gente conoce los artículos, se da cuenta de que estos artículos no ayudan a resolver los problemas de la sociedad, que los agravan, que por aquí no es el camino, que así no se resuelven.
Y eso es lo que hizo que hubiera esa avalancha de 800.000 firmas. Y ahora en el segundo tiempo tenemos también la obligación de hacer el mismo ejercicio de diálogo ciudadano. Porque un referéndum es transformar a la población, en total, toda la población, se transforma en legislador por un día. Porque ese es un referéndum. A mí me convocan a las sesiones del Senado para votar por la afirmativa o por la negativa de una ley. Tenemos una democracia representativa, a mí me gustaría que fuera mucho más participativa, pero representativa. Elegimos cada 5 años a nuestros representantes que legislan por nosotros. Pero está este mecanismo del referéndum que dicen cuando esos ciudadanos que legislan por nosotros legislan mal, decimos queremos legislar nosotros los ciudadanos. Y entonces estamos todos convocados, tenemos que estar bien informados. Cuanto más información, más crece la intención de voto del sí. Y entonces ya no importa, en este escenario, a qué partido votaste en el año 2019. Podés haber votado a los blancos, a los colorados, a los cabildantes, al Frente Amplio. Podés ser blanco, colorado, frentista, no importa, porque no estás eligiendo partido, estás decidiendo, ¿está bien o está mal que te suban los combustibles todos los meses? ¿Está bien o está mal para la sociedad que haya contratos de alquileres en donde por atrasarse 3 días una persona le pueden cobrar un sobrecargo del 60%? Entonces, la discusión es si como ciudadanos estamos de acuerdo con esto. No importa lo que votaste en el 19, ni importa lo que vas a votar en el 24. Importa si como ciudadano entendés que la forma de resolver estos problemas son estas. Si entendés que esta no es la forma, tenés que acompañar el sí. Y estamos cuestionando de alguna manera una ley que tiene 476 artículos y nosotros estamos cuestionando 135, porque creemos que son los que generan más problemas que soluciones. Entonces creo que la clave para votar primero es entender, es escuchar, es informarnos y darnos cuenta que todos estos artículos que estamos cuestionando nos generan más problemas que soluciones. Creo que ese es el camino.